Baruch atah Adonai, Yahweh Eloheinu melech haolam, bendito Elohim, Rey del universo. Queremos darte gracias por esta fiesta de Shavuot, el cual te presentamos, Abba, en nuestros hogares. Primeramente dándote gracias porque tú nos has bendecido, dándonos tus preceptos, Abba, reconociéndolo, Abba, por los méritos de Yahshua HaMashiach. Bendito Elohim. Te damos toda Rabá, muchas gracias por todo lo que has permitido. Abba Kadosh, te pedimos en esta hora, Abba, que seas tú quien ministre nuestras vidas, que seas tú quien nos protejas, bendito Padre Celestial, que la sangre de Mashiach esté sobre cada uno de nosotros. Abba, protege a tus hijos, bendito Elohim. Tú eres nuestro Marya, nuestro Moré, nuestro Rofé, el Todopoderoso de Israel, bendito sea tu nombre. Tú que habitas a la sombra de Elión, pasas tus noches a la sombra del Shaddai, que dices a Yahweh, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en quien confío. Él te rescatará de la trampa del cazador y de la pestilencia y de las calamidades. Él te cubrirá con el extremo de sus alas, y bajo sus alas estarás seguro. Será tu refugio. Su verdad es un escudo y protección. No tenga temor de la noche, ni de saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni calamidad que inflija destrucción al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no se acercará. Solo mantén tus ojos abiertos y verás cómo los pecadores son castigados, porque has puesto a Yahweh, al Todopoderoso, que es mi refugio, por tu morada. Ningún desastre te tocará, ninguna calamidad vendrá cerca de tu tienda, de tu casa, porque él ordenará a sus malachim que te cuiden. Abba, pon un malach en la puerta, en las ventanas, en los dinteles, Abba, que protejan la casa de nuestros hermanos, y que te guarden a donde quiera que vayas. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces en la roca. Pisotearás sobre el león y las serpientes, cachorros de león y serpientes pisotearás, porque él me ama, yo le rescataré, porque conoce mi nombre, yo le protegeré, y clamará a mí, yo le responderé. Yo estaré con él cuando esté en angustia, yo le libraré y le traeré honor. Yo le saciaré con larga vida y le mostraré mi salvación. Bendito Elohim, creemos confiadamente en tu palabra y la ponemos por obra en nuestras vidas, y la ponemos, Abba, como un cerco de protección para que el enemigo no nos toque ni nos vea, y toda cosa que es a nuestro favor, que viene de ti, Abba, no se detenga, sino que cumpla el cometido para que nosotros seamos guardados, Abba, delante del trono del esplendor de nuestro Elohim. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, lo decimos por fe. Amén y amén. Aleluya, bendito es el Abba Kadosh, sea hecho por fe. Lo creemos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén, beomén, familia. Bendito es el Abba Kadosh. Damos gracias al Todopoderoso por este precioso tiempo. Amén. Seamos fuertes, no temamos, sigamos adelante, glorifiquemos al Eterno en medio de todo lo que hacemos. Amén. Entonces vamos a iniciar la gran fiesta de Shavuot. Bendito Elohim. También esta fiesta es conocida como la fiesta de las semanas. Es conocida también como la fiesta de Pentecostés, en relación a los 5 libros de Moshe, de Moisés, como se dice, o los 5 primeros libros de la Torá. El nombre de la festividad tiene su origen en la palabra Shavua, por eso decimos Shavuatov,
que significa feliz semana. Entonces está relacionada a las semanas. Shavuot es plural. Shavua es una semana y Shavuot es semanas. Amén. Entonces se cuentan 7 semanas, que son 50 días. Después de las 7 semanas, el primer día o el día 50 es la fiesta de Shavuot. La festividad se conmemora, en la festividad se conmemora la entrega de las tablas de la Torá por parte del Todopoderoso en el monte Sinaí. Amén. Por eso decimos Shavuatov cuando se trata de la semana, en relación a que representan, en esta fiesta se representa o está representado en 7 semanas. ¿Ok? 3 meses después que el pueblo de Israel salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí. Elohim le dijo a Moshe que reuniera a los israelitas para recibir la Torá. Vamos a Éxodo 19, verso 1 al 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Misraim, de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice con los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guarda mis pactos, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de Coanín y gente Kadosh. Amén. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Amén. Shavuot es una de las 3 fiestas principales. En Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, y en la fiesta de Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Cuando fueron a recibir la Torá, le ordenaron que no estuvieran con mujeres, o sea, los que estaban casados, también que limpiaran sus vestidos, significa hacer un mikveh o hacer lavamiento corporal, y de hecho también mental o espiritual, de manera que cuando estuvieran delante del Todopoderoso se mantuvieran limpios en este contexto. Amén. Vamos a seguir leyendo el libro de Éxodo, en Éxodo 19, verso 9. Dice: entonces Yahweh dijo a Moshe: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moshe refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina o el shofar, subirán al monte. Y descendió Moshe
del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido del shofar iba en aumento, en extremo. Moshe hablaba, y Elohim respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh dijo a Moshe: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los Coanim que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. Moshe dijo a Yahweh: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Yahweh le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los Coanim y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces, bueno, aquí también hay una parte que pueden anotar y lo leen más adelante, que estamos hablando, o lo vamos a ver al final, que son los 10 mandamientos, que está en Éxodo 20. Amén. Y lo vamos a leer en un rato. Entonces, ¿qué se celebra en la fiesta de Shavuot? Existen dos acontecimientos en esta fiesta. En la primera, pues ya hablamos, que fue en el momento que el Eterno le dio al pueblo las tablas de la Torá. Sin embargo, hay un acontecimiento en esta parte de esta fiesta, que la fiesta de Shavuot está relacionada con la presentación del trigo, del fruto. Amén. Está relacionada con la presentación del fruto. Sin embargo, no se puede desligar el haber entregado, o que el Eterno haya entregado la Torá en esta fiesta, porque en la misma fiesta también fue entregado el Ruach HaKodesh. ¿Ok? Entonces, Israel llegó al monte Sinaí al tercer día del tercer mes, y ya lo leímos en Éxodo 19. 3 días más tarde, Yahweh visitó al pueblo, por lo tanto la Torá fue entregada por Elohim en el sexto día del tercer mes de Sivan, que son exactamente 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo. En el primer punto de esta celebración es que se conmemora la entrega de la tabla de la Torá por parte de Elohim a Moshe en el monte Sinaí, y lo podemos ver en Éxodo 34:22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Amén. Entonces esta es la fiesta de Shavuot. Más atrás en Éxodo 24:12, dice: entonces Yahweh dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la Torá y mandamientos que he escrito para enseñarles. También vamos a leer Deuteronomio 16:9, que dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mies, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Elohim
te hubiere bendecido. Y vamos a Levítico 23:9, que también habla de esta parte de la fiesta. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de tu siega, y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seas acepto. El día siguiente del Shabbat la mecerás. Y en el verso 15: y contarás desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que ofreces la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del Shabbat contarás 50 días, entonces ofrecerás el nuevo grano a Yahweh. Amén. Entonces la fiesta de Shavuot está relacionada a esta presentación del fruto. En este mismo tiempo, entonces el Eterno le da la Torá al pueblo. Por lo tanto, por eso dije al principio, no podemos desligarla, porque generalmente la fiesta de Shavuot está expresada más en esta ofrenda que haber dado la Torá. Amén. No significa que la Torá no sea importante, sino que en relación a la obediencia, que es el cumplir los mandamientos, recibimos esta instrucción que también es un mandamiento. Por lo tanto, estos dos acontecimientos se dan en esta fiesta, hablando básicamente del antiguo pacto. Amén. Entonces, el segundo objetivo o el segundo punto de esta celebración es haber recibido el Espíritu Santo en el aposento alto, en el nuevo pacto. Y eso está en Hechos 2, del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, en relación a lo que significa la Torá. Amén. Después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Entonces este hecho del Todopoderoso de poner su Torá es la Torá que fue presentada en el monte Sinaí. Amén. Y el haber recibido el Ruach HaKodesh en la misma fiesta es para entender la Torá. En 2 de Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que son carta de Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y del corazón. Entonces, ¿qué nos enseña todos estos pasajes y toda esta información? Que Yahshua no pudo haber resucitado en cualquier día, ni en cualquier tiempo. Amén. Y ahora vamos a ver los puntos relacionados con las fiestas del Eterno. En la imagen que tenemos aquí estamos hablando de Levítico 23:9 en relación a lo que leímos más arriba, y en relación a las fiestas, por ejemplo, todas las fiestas están relacionadas con el Mashiach. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora en relación a que todas las obras del Mesías de Israel fueron dentro de las fiestas del Todopoderoso. Amén. Como Pesaj, Yahshua murió. En Hamatzot, Yahshua es el pan sin levadura que fue sembrado en la tierra. Amén. Fue sepultado. En Bikurim, Yahshua es la primicia de resurrección, porque esta es la fiesta de las primicias. Shavuot, Yahshua es la Torah viviente. Amén. En Yom Teruah, Yahshua viene por su pueblo, porque esta es la fiesta de tocar el shofar, el último shofar, la última
trompeta, como se dice, y eso lo vamos a leer ahora. En Yom Kippur, Yahshua se reconcilia con su pueblo, y en Sukkot, Yahshua reina con su pueblo. Eso está en Apocalipsis 20. Entonces, ¿por qué no viene cualquier día el Eterno? Porque, como dice la palabra, Yahshua no puede morir de nuevo. Amén. Solamente el sacrificio fue una sola vez. Él ya cumplió Pesaj. No viene a cumplir Pesaj de nuevo. Si viene por su pueblo, no viene a cumplir Pesaj. No se viene a entregar porque dice, ya no viene en relación con el pecado. Por lo tanto, ya Él no viene en fiesta de Pesaj. Y como Él es el pan sin levadura, ya también se cumplió esta fiesta. No viene a resucitar de nuevo. Por lo tanto, no puede venir en Bikurín, porque ya Él es la primicia de Bikurín. Amén. Él es el primer fruto de resurrección. Amén. Entonces, Shavuot es el acontecimiento que nosotros recibimos para entender toda la obra de Mashiach. Por eso recibimos la Torá. No salgan de Jerusalén hasta que no reciban al Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh nos enseña la obra de Mashiach. Amén. Y más adelante vamos a explicar otras cosas en relación a esta fiesta de Shavuot. Yom Teruah es la final trompeta, cuando Yahshua viene por su pueblo. Amén. Entonces nuestro conteo o nuestro análisis natural está relacionado a estos acontecimientos de aquí. Amén. Después de esta fiesta de Shavuot, Yahshua puede venir en este Yom Teruah, puede venir en el que viene. No sabemos, porque dice el tiempo no lo sabemos, pero sí sabemos lo que el acontecimiento, o sí tenemos idea de las cosas que van a suceder o que están sucediendo para nosotros entender la venida de Mashiach. Amén. Entonces está relacionada a estas fiestas que están aquí. Amén. Bien, entonces Yahshua resucitó en la fiesta de las primicias, que es Bikurín, y 50 días después de su resurrección, el Ruach HaKodesh bajó a habitar en los corazones y en las vidas de todos los creyentes. Amén. Vamos a Hechos 1:8. Dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh, y me serán testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En Hechos 2:1 ya lo leímos también. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. En el libro de Lucas 24, verso 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. En el libro de Joel 2, verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi ruaj en aquellos días, y daré prodigio y señales, y en la tierra sangre y fuego y columna de humo, etc. Bueno, leímos ya Éxodo. En Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi rúa derramaré sobre tu generación y mis bendiciones sobre tus renuevos, y brotará entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Todos estos pasajes nos dan referencia de lo que estamos hablando en relación al Ruach HaKodesh en el remanente del Todopoderoso. Ahora, ¿qué representa estos dos acontecimientos? La instrucción del Todopoderoso era solo administrada, y prestemos un poquito de atención en esta parte, era solamente administrada, explicada, enseñada por los Kohanim del templo. Amén. Es decir, todos los que son Kohanim, que estaban en el templo, eran los que tenían la capacidad de enseñar la Torá. Amén. Para Moshe, Aarón y sus hijos, los hijos de sus hijos,
y todos los mencionados eran los que tenían el Ruach HaKodesh. Amén. Es decir, que desde Moshe hasta Aarón y sus hijos recibieron el Ruach HaKodesh para enseñar la Torá. Entonces eran los que entendían la Torá y la enseñaban. Como estuvimos hablando hace un tiempo, en el libro de los jubileos se enseña que a Abraham le fue abierto el entendimiento para comprender la lengua Kadosh, que es la lengua hebrea, y para que comprendiera los preceptos del Todopoderoso. Entonces el malaj que tocó a Abraham, pues le dio el Ruach HaKodesh para que entendiera la Torá. Luego de eso fue dado a los profetas, ¿ok? Para comunicar al pueblo sus transgresiones. Entonces todos los profetas tenían el Ruach HaKodesh. Hablaban con Elohim. Para acercarse a Elohim se necesita tener el Ruach HaKodesh. ¿Ok? Entonces en la obra del Mesías nos es dado el Espíritu Santo a todos los que aceptamos su obra bendita, y nos da el Ruach para que entendamos las Escrituras y como un garante de salvación. Bien, dicho esto, en la parte que hemos hablado sobre el antiguo pacto, en Números 11:24 hay un escenario que nos demuestra que ellos recibieron el Ruach HaKodesh, y dice: y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras de Yahweh, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo entrar o estar alrededor del Mishkan. Estando Yahweh, descendió en la nube. Entonces Yahweh descendió en la nube y le habló, y tomó del Ruach que estaba en él, y lo puso a los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Sobre los 70 ancianos. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Ruach. Estaban entonces entre los inscritos, pero no habían venido al Mishkan, y profetizaron en el campamento. Es decir, que todo el que tiene el Ruach HaKodesh profetiza la Torá. En primera de Samuel 19:20 dice: entonces Shaul envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí, y los presidían. Y vino el Ruach de Elohim sobre los mensajeros de Shaul, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Shaul, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Shaul volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces el Ruach HaKodesh se manifestó en todos estos escenarios que hemos estado mencionando. ¿Qué representa el Ruach HaKodesh en la vida del creyente? Número 1, conocer la verdad. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Y número 2, también representa una preservación para la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia de la presencia del Ruach HaKodesh en el antiguo pacto y en el nuevo pacto? Eso es importante que lo veamos. Para entender este punto debemos tomar en cuenta que Israel está dividido en 2 partes, que se denomina como 1 la casa de Judá y 2 la casa de Israel. Amén. Por eso Yahshua dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando de esta casa, la de Israel, las 10 tribus que fueron dispersas en las naciones. Entonces esto es importante que entendamos. La casa de Judá permanece en Israel, junto con una parte de la casa de Benjamín, que es el hermano menor. Las otras 10 tribus son dispersas, por eso es que vemos las cartas de Shaul a los expatriados de la casa de Israel. Los expatriados de Yahweh, que son la representación de las 10 casas. Amén. De ahí viene el tema
de la parábola del hijo pródigo. Amén. El hijo que se va es la casa de Israel. Amén. Y el hijo que se queda es Judá, que es la casa de Judá. Esa es la representación de estas dos casas. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta este punto, porque lo que sucede en el antiguo pacto tiene solamente un cambio en relación a lo que se dice en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, las profecías que decían los que recibían el Espíritu Santo era en un solo lenguaje. A un solo pueblo le decían sus transgresiones o lo que el Eterno quería decirle a través de Moshe, Aarón, a través de Josué cuando se usaba Urim y Tumim, y todo eso estaba en un solo lenguaje. Los profetas hablaban en un solo lenguaje. En el antiguo pacto los que profetizaban hablaban expresamente lo que decía la Torá, solamente lo que decía la Torá. En el antiguo pacto, el pueblo escogido para tener el Ruach HaKodesh era el pueblo de Leví, el pueblo o la casa de Leví, uno de los hijos de Jacob, o la tribu de Leví. Y este pueblo no tenía heredad en la tierra, su heredad era el Eterno. Número 18, versos 20 y 21. Y Yahweh dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su servicio, por cuanto cuando ellos sirven en el Mishkan de reunión. Amén. Entonces para ellos no estaba establecido bienes terrenales. Amén. Porque ellos servían en el templo, en el Mishkan en este sentido. Amén. Por lo tanto, ellos eran los que administraban las cosas espirituales. Ellos eran los que tenían el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ahora, en el nuevo pacto, al recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el pueblo profetizaba en diferentes lenguajes. En el nuevo pacto profetizaban en diferentes lenguajes. La razón es porque la casa de Israel estaba dispersa en las naciones, ¿ok? Y ellos a través de estos lenguajes recibirían nuevamente los preceptos. Lo que hacemos es sombra. No dejará de ser esto hasta que se cumpla el tiempo, amén, de toda la restauración que el Eterno estableció. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son estos de Galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Elohim. Amén. Entonces, el Ruach HaKodesh les permitió hablar en estos lenguajes para que ellos entendieran, o para que ellos
dieran a conocer las buenas nuevas de salvación, cosa que no sucedió en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto solamente había un solo lenguaje, es decir, el pueblo no estaba disperso todavía. El pueblo fue disperso desde el rey Salomón, cuando el reino fue partido en dos. Amén. Así que antes o previo a eso, todo el pueblo estaba junto, por lo tanto se profetizaba en un solo lenguaje. Entonces el Ruach HaKodesh no representa decir lenguajes extraños que nadie entiende. Hoy en día pues la gente está aprendiendo otros idiomas, está orando en otros idiomas, dice que es otra lengua, pero eso no es el Ruach HaKodesh. En el nuevo pacto es dado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a los creyentes en el Mesías. Amén. Y el Mesías es la Torá viviente. No nos está dando una información distinta. Recibimos la Torá por ser un pueblo predestinado, porque tiene la Torá en la mente y en el corazón. Reconocemos la obra de Mashiach y recibimos el Ruach HaKodesh para entender toda la obra e ir en pos de ella. En el nuevo pacto el creyente tiene la Torá en la mente y en el corazón, como dice Jeremías 31:33 y Ezequiel 11:19 al 20. Me gustaría revisar esos pasajes. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y habla expresamente de la casa de Israel, de los que están dispersos. Amén. También en Ezequiel 11, verso 19 y 20, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Elohim. Todo el que tiene el Espíritu Santo habla la Torá, no conceptos humanos ni cosas del mundo. Ninguna relación del mundo tiene que ver con la Torá. Shavuot es el contrato matrimonial, lo que estudiamos en el acta del matrimonio, ¿se acuerdan? Sin embargo, por la adoración al becerro de oro, Moshe rompió las tablas y no hubo boda, aunque está el contrato. Amén. Y vamos a Éxodo 32:19. Dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces las tablas de la Torá fueron rotas cuando vio el desenfreno del pueblo. Dice: el Espíritu Santo no representa dar profecías terrenales ni de cosas vanas, porque lo que se profetiza no está relacionado con la vida eterna. Es decir, todo lo que el Ruach HaKodesh nos enseña es para la vida eterna, son para las cosas del cielo, no para las cosas de la tierra. La palabra dice que lo que necesitemos en la tierra, el Eterno las conoce todas y nos va a proveer. Amén. Sin embargo, pues la mala práctica de decir que el Espíritu te dice esto, te dará esto o aquello, o hablando en unos lenguajes que no son reales, distorsiona el poder de Elohim en la vida de la persona, porque empieza a creer en cosas esotéricas y en cosas que están lejos de las cosas verdaderas de la Torá. Amén. Entonces el Ruach HaKodesh nos enseña la Torá. Dice que Él nos dice lo que escucha del Padre. Por lo tanto, lo que nosotros recibimos son cosas del cielo, no cosas de la tierra. Entonces, el Espíritu no representa orar, sanar, mencionar nombres falsos y luego quedarse con la gloria del Eterno. Así que por mi oración pasó esto o por mi oración pasó aquello, porque mucha gente pues hace ese tipo de mala práctica. Entonces esto nos enseña a estar apercibido de todo lo que es verdadero y sacar de en medio de nosotros todas estas cosas falsas que en un tiempo recibimos o entendimos o nos enseñaron o lo vivimos de alguna manera. Entonces
El acontecimiento de Shavuot en los dos escenarios son similares. En el antiguo pacto, en Éxodo 19:19, dice: el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moshe hablaba y Elohim respondía con voz tronante. En el nuevo pacto, como acabamos de leer, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces el escenario similar. En Éxodo 20:18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. En Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que ya acabamos de leer. Entonces estos escenarios son similares. Vamos a Hebreos 12, verso 18. Dice: porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas o a la tempestad, al sonido del shofar y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moshe dijo: estoy espantado y temblando. Sino que se han acercado al monte Sinaí, a la ciudad de Elohim vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de malachim, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yahshua el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sigo. Mira que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Elohim, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Entonces es importante entender lo que nosotros como creyentes hemos recibido. ¿Qué significa tener la Torá en la mente y en el corazón? Según los versos que ya leímos, amén, que hay un remanente que tiene la Torá en la mente y en el corazón. Número 1, que es un pueblo predestinado. Si el Eterno pone la Torá en la mente y en el corazón, ya es una predestinación, ¿no es así? Es decir, Elohim pone, el Todopoderoso pone la Torá en la mente y el corazón de una persona y dice: tú eres escogido para ser salvo. Pero esa persona puede rechazarlo y perderse. Por eso la palabra dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque aquellos que la recibieron pueden dejarla. No porque la recibieron se quedan así y así van al cielo. Si son perversos, si no reconocen la obra de Mashiach, si no hacen la voluntad del Eterno, pierden esa oportunidad. ¿Qué significa? Número 2, un llamamiento divino para ser su pueblo escogido, que observa y cumple sus preceptos. Amén. Entonces tenemos un llamamiento divino. Número 3, somos preservados para la vida eterna. Porque al tener la Torá en la mente y en el corazón, si vamos en pos de Yahshua HaMashiach, recibimos
el Ruach HaKodesh. Significa tener el Ruach HaKodesh como garante de salvación. Y número 5, ser un grupo de Kohanim en el reino de Yahweh. Y vamos a leer Apocalipsis 1, verso 5 en adelante. Y dice, y de Yahshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo Kohanim en el reino de Elohim su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como dije antes, sin embargo, esta bendición se puede perder por andar en malos caminos, por no reconocer la sangre bendita de Yahshua HaMashiach y por no tomar en cuenta la bendita Torah. En Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. Y no solamente abominable la persona, sino que lo que diga también. Entonces eso debemos tomarlo en cuenta. En Mateo 22:11 dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenlo de pie y mano, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces esto es una información muy importante, de saber de que hay quienes dicen, yo tengo el plan de salvación, pero no tienen el vestido de boda. No están vestidos para la boda. En Hebreos 10:28 dice, el que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Hijo de Elohim y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Ruach de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón, y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Elohim vivo. Entonces aquí está hablando que una vez que guste de esta bendición, entonces pisotea, es decir, no la toma en cuenta. Entonces la relación de Shavuot, que es la palabra, ¿ok?, que está representada en el pan de vida, es el trigo, la presentación del trigo es el pan. Amén. Y Yahshua nuestro pan de vida. Este es el pan de mi cuerpo, como él dijo. Entonces esa representación de la Torah, del pan que viene del trigo y del Ruach HaKodesh, es un complemento para mantener a salvo un pueblo escogido como el pueblo de Leví. Amén. Un grupo de Kohanim en el reino de Yahweh. El pueblo de Leví eran los únicos que tenían la Torah. Eran los únicos que tenían el Ruach HaKodesh. Y este pueblo fue disperso entre las naciones y de ese remanente el Eterno establece un grupo de Kohanim, que son los creyentes, que tienen la Torah en la mente y en el corazón, y también tienen el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros proyectamos es hacia los Shamaim, porque somos un pueblo cuya heredad está en los cielos. Amén. Cuya heredad está en los cielos. Entonces esto tiene un cumplimiento. Le podemos llamar el cumplimiento de Mashiach en nuestras vidas. Cumplimiento de Mashiach. ¿Cuál es ese cumplimiento? Número 1, la cosecha del nuevo grano para el creyente es su conversión. Vamos a Juan 4:35. Y esta información Yahshua HaMashiach se la dijo al pueblo, mas ellos no entendieron. Pero está hablando de Shavuot, entre Shavuot y Yom Teruah, porque lo que viene ahora es Yom Teruah, que es el shofar, es el llamado para aquellos que son escogidos para que estemos preparados para la venida de Mashiach. Entonces eso es Yom Teruah. Y dice, ¿no dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega?
He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, para la cosecha. Y el que cosecha recibe salario y recoge frutos para vida eterna. Amén. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron, y ustedes han entrado en sus labores. Esto es Yom Teruah. Así que él está diciendo, la venida hacia la vida eterna está en Yom Teruah. Amén. Sin embargo, en la forma en cómo nosotros iniciamos nuestras creencias, nunca podíamos, ni nunca nadie puede entenderla. ¿Por qué? Porque no conoce la relación de estas cosas. El cumplimiento mesiánico, el cumplimiento de Mashiach también está en que Yahshua es el trigo puesto en la tierra. Más adelante en Juan 12:24 dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Todo el que cree en Yahshua, en la obra de Yahshua HaMashiach, recibe al Ruach HaKodesh. Amén. Y es bautizado, recibe el Ruach HaKodesh. Luego de esta fiesta viene la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de la final trompeta, que es básicamente lo que entendemos que sucederá, que es el Natsal. Amén. El arrebato, como se dice. En 1 Corintios 15:52. Es decir, todos estos acontecimientos no sucederán en cualquier día. Cualquier día para el que no entiende esto, para el que no tiene esto como sombra en su vida. Porque estas son sombras de las cosas que vienen, por lo tanto nosotros tenemos que estar. Como dice el dicho, el que no está en la muerte de su padre no le toca herencia. Entonces estas personas que no están en cumplimiento, ¿cómo pueden recibir la salvación? ¿O cómo pueden ser tomados si no están? Como las 10 vírgenes. De la misma manera, todo eso son parábolas para darnos a entender lo que sucederá al que cree y al que no cree. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La final trompeta es Yom Teruah. Al final shofar es Yom Teruah. En esta fiesta es el último día que se toca el shofar. No se vuelve a tocar hasta el primer día de la fiesta de Sukkot, que es lo que estamos viendo aquí. Es decir, que en esta fiesta que estoy aquí subrayando, en esta fiesta es el último día que se toca el shofar. Luego hay que esperar que termine la fiesta de Yom Kippur, y cuando termina la fiesta de Yom Kippur, que inicia el Sukkot, ahí se vuelve a tocar el shofar. Entonces, esta fiesta es considerada como el último shofar, la fiesta de Yom Teruah. Dice, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Otro cumplimiento, la muerte y resurrección de Yahshua, el derramamiento del Ruach HaKodesh y la primera cosecha de almas es en la primera primavera del año. Esta es una cosecha de almas en nuestro concepto espiritual. Esta es una cosecha de almas que serán presentadas como una gavilla y luego en Yom Teruah vienen a recogerla. ¿Entiende el punto? Es el punto de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo esto en cumplimiento, no es una celebración vana. Esta es la cosecha de las almas. Yom Teruah es cuando vienen a recoger esa cosecha. Amén. Como gavillas. Por lo tanto, oramos al Eterno. Aquí estamos, como almas redimidas por la sangre de Mashiach. Entonces la segunda venida de Yahshua será en otoño, en relación a esto que estamos viendo aquí. Que ya estas fiestas se cumplieron. Vienen estas fiestas que están acá,
que están relacionadas entonces a la venida de Mashiach. Es decir, todo creyente tiene que estar percibido desde siempre, ¿no? Siempre. Sin embargo, para el cumplimiento de todo lo que él estableció, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot son fiestas que el Eterno, que Yahshua HaMashiach, no ha cumplido y viene a cumplirlas. Es decir, Yom Teruah viene y él lo mencionó en Juan 4:35. La segunda venida de Mashiach es en otoño y un gran número de personas creerá. Vamos a Mateo 13:39. Dice, y el enemigo que las sembró es el diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, se quemará en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus malaj y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, que son la cizaña, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Más arriba en Mateo 24, verso 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado esta besorá de salvación del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a Apocalipsis 14, verso 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro malaj que tenía el anuncio, la besorá eterna, para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo. Más abajo, verso 15 de ese mismo capítulo, y del templo salió otro malaj clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Este cumplimiento también tiene cosecha de ofrendas con gozo. Vamos a 2 de Corintios 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Hasta el 9. Y poderoso es Elohim para hacer que abunde en ustedes todo favor, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden en todo buen cumplimiento de los mandamientos. Entonces, aquí hay un concepto que creen que está relacionado con el dinero. No, lo que está diciendo aquí que la preparación de cada uno debe ser de una manera sustancial. ¿Para qué? Para que el cumplimiento de los mandamientos sea correcta, o sea recta, y no falte nada. Es decir, que no haya un pretexto para cumplir los mandamientos como debe ser. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su sedacá permanece para siempre. Amén. Entonces nosotros debemos ir en pos de eso, prepararnos de manera que no incumplamos, es decir, que tengamos todo lo necesario para ir cumplir al Todopoderoso todas las cosas que Él estableció. En 1 de Corintios 16, verso 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los Kadosh, hagan ustedes también de la manera que le ordené en la Keilah de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya llegado, quienes hubieran designado por la carta, etc. Bueno, todo esto es parte de la preparación. Entonces, cada fiesta tiene un procedimiento, tiene que hacer ofrendas en el sentido de presentarlas al Todopoderoso, y cada cosa de estas entonces se hace con gozo, se hace con alegría y honrando al Eterno en ese sentido. Entonces eso es una preparación. Cada uno en la casa prepara su casa para recibir esta bendición que el Eterno
nos ha enseñado de cumplir sus preceptos. Amén. Entonces, la reunión, como siempre se ha establecido, para el cumplimiento de todo esto es donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. No necesita una congregación X para decir, bueno, si no tengo esta congregación o si no tengo tal cosa, no puedo celebrarla. Eso es en conmemoración de hacerlo en tu casa, con tu familia. Si hay una congregación, perfecto. Pero si no, el Eterno estableció su presencia donde hay 2 o 3. Entonces el cumplimiento de todas estas fiestas en la casa se pueden cumplir ordenadamente y de la manera como el Eterno la estableció, para que no falte. Lo que está tratando de decir Shaliach aquí o en estos pasajes es en relación a que se haga un procedimiento de hacer un ahorro o algo que permita que en estas fiestas especiales se presenten ofrenda al Todopoderoso, porque Él dice, no venga a esta fiesta con las manos vacías. Entonces Él permite que uno tenga bendición, que podamos guardar, que podamos preparar para que entonces se pueda presentar estas fiestas delante del Todopoderoso. Amén. Entonces eso es importante porque es un consejo de cómo prepararse para lograr el cumplimiento de estos mandamientos. Amén. Porque dice el cumplimiento de buenas obras, es decir, que todo lo que hagamos entonces tenga fruto, porque todo eso es para el Todopoderoso. Hay muchos detalles en esta celebración. Ciertamente en un tiempo lo entendimos como una fiesta solamente como para reunirse y cosas así. En realidad este es un Shabbat, como el Shabbat semanal, no se trabaja porque es una conmemoración alta. El Eterno estableció en todas las fiestas son Shabbat, no se trabaja, y en esta fiesta, por ejemplo, lo que se hace es estudiar la Torá o recitar la Torá completamente. Entonces vamos a culminar leyendo los mandamientos. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, vamos entonces a leer los mandamientos. Dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misraim, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Ese es el segundo mandamiento, pero tiene una extensión. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Amén. De los que no me toman en cuenta. Dice, significa realmente eso, de los que no me toman en cuenta. Y hago compasión a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. El tercero, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que toma su nombre en vano. Ese es el verso 7. Verso 8. Acuérdate del Shabbat para santificarlo, para que te apartes. Acuérdate del Shabbat para que te apartes. Es un mandamiento, es un pacto. Amén, como ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Y es una señal. Y entonces explica, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es Shabbat para Yahweh tu Elohim, no para los judíos, para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día, el Shabbat,
y lo santificó. Es decir, lo bendijo y lo santificó y lo apartó. Amén. Entonces, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Todo lo que está en el verso 1 hasta el verso 12 es una de las tablas de la Torá. Dice el 13, no asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, estos 5 son la otra tabla de la Torá. En Marcos 12, 28 al 35, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es Shema Israel, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amén. El Adón nuestro Elohim, el Adón uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces aquí él está hablando de Deuteronomio 6:4, Shema Israel. Amén. Eso representa la primera tabla de la Torá o una de las tablas de la Torá. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, estos 2 mandamientos representan cada uno o cada una de las tablas de la Torá. Amén. Que el Eterno le dio a su pueblo en el monte Sinaí. Amén, familia. Entonces, esta preciosa fiesta de Shavuot la celebramos con mucho gozo. La reconocemos entendiendo que hemos recibido al Ruach HaKodesh para permanecer vivos. Amén. Para permanecer vivo es importante. Y que su obra bendita permanezca en nuestras vidas. Y que pongamos por obra todas estas cosas. Ya con la enseñanza podemos entender de que lo que hemos recibido no es una fiesta más, ni es un tiempo solo de reunión, sino que cada cosa que nosotros celebramos en relación a la palabra tiene un acontecimiento que recibiremos o que es parte de la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Todopoderoso por este tiempo y terminamos la enseñanza en relación a la fiesta de Shavuot. Oramos entonces. Padre amado, bendito Yahweh, te damos toda rabá por tu amor y tu compasión. Toda rabá por esta bendita fiesta, bendito Padre. Te rogamos, bendito Elohim, que tu pueblo sea bendecido, sea protegido, Abba. Que recibamos del Ruach HaKodesh, Abba. Por favor, envía tu Ruach HaKodesh a cada uno de nosotros los que estamos aquí reunidos. Que tu inmensa compasión nos permita permanecer a salvo, bendito Elohim. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, te damos toda rabá. Muchas gracias. Amén. Amén. Bendito es el Abacadosh. Entonces, muchas felicidades, familia. Que el Eterno les bendiga.